Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo video para hablar de la violencia sin género. Como todos saben, estamos viviendo en Argentina. Hemos venido de una semana en donde la violencia en sus múltiples facetas ha sido parte de la escena pública. Un poco la idea de titular este video La violencia sin género tiene que ver con esta distorsión que también estamos viviendo de creer colectivamente de que la violencia proviene del género masculino hacia el género femenino. ¿Por qué es una distorsión esto? Porque colectivamente no nos estamos dando cuenta cuál es la pregunta. Y la pregunta no es si el que generó la violencia es el masculino, sino quién generó esta violencia o qué generó esta violencia. Para eso hay un pequeño error de gramática, porque en vez de escribir la palabra género sin tilde, la vamos a escribir con tilde, con la tilde en la O. Entonces vamos a decir, ¿quién generó esta violencia? Cuando yo me hago esa pregunta lógica, que esa es la gran diferencia entre las preguntas lógicas y las preguntas de diseño, yo me voy a empezar a dar cuenta, a asumir que quien generó esa violencia he sido yo en otra frecuencia de velocidad. Como este acceso a la lógica es una exclusividad de las personas que pueden trascender su identidad, es muy importante trascender esta identidad de género, que es la identidad de género femenino. Porque si yo no trasciendo esta identidad de género y sigo validando permanentemente que mis problemas son por el masculino, porque el jefe es varón y es machista, o porque mi marido es machista, o mi novio, mi pareja, si yo sigo validando esa distorsión y sigo creyendo que es así, que esa es la realidad, voy a estar quedándome sin la frutilla del postre. ¿Cuál es la frutilla del postre? Conocer la lógica y conocer quién generó esto, esta realidad, quién cocinó esta realidad, que sería como esa pregunta que está vedada porque justamente no estoy pudiendo desidentificarme de esa cuestión de género. Entonces, bueno, por eso es un poquitito este video, porque ahora en Argentina estamos en una... Argentina y su código en la comunicación global 54, de alguna manera es una frecuencia muy importante para esta comunicación internacional, en donde cada uno de los códigos se comunican en niveles inconscientes. Entonces yo desde este 5.4, que 5.4 es la lógica del diseño, ¿y qué hay en la lógica del diseño? Una de las cosas que hay en la lógica del diseño es la identidad, y la identidad de género. Porque si yo sigo asumiendo que soy mujer y no puedo integrar ese masculino que tengo adentro, voy a perderme muchísimos cuadros en esta gran ensalada multidimensional que es la realidad, ¿no es cierto? Porque somos mujeres, pero a su vez tenemos actitudes masculinas en muchísimos aspectos. Tenemos a hombres que tienen también actitudes femeninas y empezamos a darnos cuenta que en realidad este femenino y masculino son dos principios que habitan en cada uno de los géneros, ¿no es cierto? Y entonces es como también desde esta ley física del desdoblamiento de los tiempos podemos darnos cuenta que los géneros son desdoblamientos de esos principios originales. Esos principios femenino y masculino están en un punto que es un punto vacío, y de ahí se desdoblan
en potenciales, en distorsiones y en un diseño que nos dice que la mujer tiene que hacer una cosa o el varón tiene que hacer otra cosa, o más desplegado aún, que nos dice, por lo menos en esta parte del planeta, que nos dice que venimos de un Dios, que es hombre, que a su vez creó a otro hombre, que es Adán, ¿no es cierto? Y que de ahí venimos nosotras, las mujeres. Bueno, referenciarnos en ese diseño que, cultural, que tiene esas creencias y que sostiene inconscientemente esas lógicas, es lo que de alguna manera como mujeres estamos intuyendo, y como hombres también estamos intuyendo, que no lo queremos sostener más. No queremos más sostener ese diseño patriarcal, o ese diseño en donde nos dice que en el rango jerárquico, ¿no es cierto?, tenemos a un Dios, a un hombre y por último a una mujer. Entonces, hay muchas distorsiones aquí para desmantelar. Una, primero, son las jerarquías. Las jerarquías son distorsiones provenientes también de estas frecuencias de velocidad. Cuando nosotros ponemos situaciones en una pirámide, lo que estamos haciendo es proyectando hacia afuera lo que hay hacia adentro. Que hacia adentro, ¿qué es? Un sistema perfecto de velocidades, en donde tenemos en una frecuencia máxima a un observador y hasta una frecuencia lenta a otro observador. Por ejemplo, en la frecuencia más lenta tenemos a las células con sus núcleos, sus membranas, observando y creando una realidad, la realidad física y biológica de cada uno de nosotros. Entonces, así como sucede en esta realidad física, también sucede en otros niveles más profundos, que por ejemplo en el sueño nosotros nos podemos dar cuenta que por ahí nos despertamos así en medio de la noche y estamos a un nivel muy profundo de conciencia, o mejor dicho, en un nivel muy profundo de inconsciencia. ¿Por qué? Porque esta velocidad de la identidad está en una velocidad que es más lenta, y es una velocidad que nosotros le ponemos 4, una velocidad 4, pero no es la única velocidad, hay más velocidades, y estas velocidades lógicamente son las que producen esa sensación de jerarquía para nuestro plano mental. Entonces siempre vamos a estar sosteniendo inconscientemente que hay jerarquías, ¿no es cierto? Entonces en una casa, ¿quién es la jerarquía? O va a ser la mujer o va a ser el varón, pero cualquiera de estas dos son distorsiones. Entonces, bueno, un poquitito la invitación es empezar a desidentificarnos de esta cuestión de género, empezar a preguntarnos quién generó esta realidad, quién cocinó esta realidad, y empezar a incluir este factor abstracto dentro de la realidad concreta. También de empezar a definir al emisor. Y cuando digo emisor, me refiero a un observador interior, y despegar la percepción de todos esos cuentos, de todas esas mitologías, de todos todas esas distorsiones. Porque justamente si esa es en lo profundo de cada uno de nosotros, es esas ganas de autorreferencia y esas ganas también de poder darnos cuenta de manera lógica quién generó esta situación. Entonces es como empezar también a desvalidar todos esos emisores en referencia externa que nos dicen y nos siguen instalando este diseño de los buenos contra los malos, de las mujeres contra los varones, o de los varones contra las mujeres,
porque justamente eso es lo que se está desprendiendo. Entonces, si nosotros nos aferramos por agarrarnos de algo que se está desprendiendo, eso va a generar justamente muchísima violencia. Bueno, y cuando hablamos de emisor, muchas veces tomamos en ese afán por seguir sosteniendo la lógica de la referencia externa, tomamos a los medios de comunicación como emisores, como los que nos van a como manejar los hilos de hacia dónde tenemos que ir o qué foto de perfil usar, de qué lado ponernos, etcétera, etcétera. Cuando todo eso lo que está haciendo es alimentar ese mismo diseño de polaridad femenina por un lado y masculina por el otro. Entonces, obviamente que con tanta distorsión va a ser imposible escuchar al verdadero emisor y a quien realmente generó esa realidad. Y si no podemos ver a quién generó esa realidad, tampoco vamos a poder descubrir cuál fue el propósito de su existencia. Así que bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo video. Chau, chau.